estándares mínimos del manejo del paciente cirrótico. Tenemos la oportunidad de estar con ustedes, el suscrito Juan Ramón Aguilar Ramírez y el doctor Francisco Bosques Padilla. Yo le rogaría de la manera más atenta que nuestro primer ponente, el doctor Aldo Torre, sea tan amable en presentarnos apoyo nutricional en enfermedad hepática avanzada. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el siguiente módulo con un tema que cada vez tiene más relevancia, que es el abordaje nutricional, el impacto de la nutrición en el cirrótico, partiendo de, primeramente, lo complicado que es detectar desnutrición en el cirrótico. Entonces entraremos los siguientes tópicos: magnitud del problema, fisiopatología de la desnutrición, definiciones, la parte central de la plática que va orientada al impacto nutricional, los métodos diagnósticos, que es donde más hincapié quiero hacer, y los tratamientos que se nos ofertan fuera de la dieta, que eso es lo mínimo que podemos hacer. La magnitud del problema, lo hemos venido repitiendo. ¿Por qué debemos ser tan incisivos en esto? Porque estamos hablando de que es la quinta causa de muerte hacia el 2000, al 2008 pasó a ser la cuarta causa de muerte, con una escalofriante suma de cirróticos que tendremos hacia el 2020 y hacia el 2050. Esto está condicionando 27,000 muertes anuales, y la malnutrición, que pasa de largo, está en el 60 al 80% de los pacientes con cirrosis. Y si hablamos de sarcopenia, si bien sarcopenia es un término oncológico que se ha llevado a los pacientes con daño hepático crónico y que no podemos tener una definición estándar todavía, se presenta hasta en el 40% de los casos. Y si ustedes comparan este 40%, vean, solamente las varices esofágicas están por arriba de las complicaciones, ya que la citis refractaria es en el 5 al 10%, la peritonitis bacteriana espontánea en el 30%, el hepato renal es una condición rara de la disfunción renal, el hepato pulmonar o las complicaciones portopulmonares en el 0.5 o el 5%, y la incidencia anual de hepatocarcinoma en pacientes compensados es del 1.4 y en pacientes descompensados no más allá del 4%. Entonces estamos hablando de una entidad que está cada vez más frecuente, sin tomar en cuenta la epidemia de esteatosis que se nos viene y que está incrementando la lista de pacientes que no se llegan a trasplantar en una lista de espera. Estamos hablando de que pacientes no trasplantados por año son alrededor de 14,000. Entonces el objetivo de estos pacientes que van a tener una estancia prolongada es incrementar la sobrevida libre de trasplante, mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de complicaciones. Con lo anterior, y entrando en el tema, debemos entender la fisiopatología de lo que es la desnutrición, la sarcopenia en el paciente con daño hepático. Estamos hablando de un estado inflamatorio persistente, cada vez se conoce más de este estado crónico en el cual el paciente secreta citocinas, que dependiendo inclusive de la etiología puede ser diferente la cantidad de citocinas, digas un paciente con alcohol, un paciente con NASH, un paciente con virus C, predominantemente las 6, el factor de necrosis, la proteína F reactiva, donde la edad tiene una influencia inversa, las hormonas sexuales, el incremento en la apoptosis, la disfunción mitocondrial, las alteraciones en la malabsorción propio de este tono simpático predominante en el cirrótico y condiciona tránsito orocecal alterado, las alteraciones endócrinas como son los esteroides, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento semejante a la insulina, resistencia a la insulina, testosterona, hormonas tiroideas, y la inactividad física y movilidad propia del paciente cirrótico, más el concepto también erróneo de que el paciente con daño hepático no podía hacer ejercicio, y lo cual ya está cambiando, sobre todo en el grupo de pacientes con daño hepático compensado. Aunado a esto, debemos entender que es un paciente que tiene pobre ingesta, son pacientes con importante anorexia. El paciente con daño hepático tiene sobreexpresión del factor de necrosis tumoral alfa, eso provoca alteraciones en el apetito, nos provoca saciedad temprana, la malabsorción predominantemente en las enfermedades colestásicas, que se progresa o se mantiene cuando hay hipertensión portal, la multifarmacia en los cuales estos pacientes están expuestos, las pérdidas intestinales, la disminución de la síntesis proteica, sobre todo a nivel periférico, así como el hipermetabolismo propio de la enfermedad en un 15 al 30%, originando dismotilidad del sistema nervioso autónomo como una sobreexpresión, y los pacientes que son propensos a la sepsis, aunado a una gluconeogénesis alterada.
Entonces estamos hablando de una multifactoriedad en los pacientes con daño hepático y sarcopenia en cuanto a la fisiopatología. Y si nos vamos un poquito más adentro, ¿qué traduce todas estas condiciones? Hay una disregulación en la oxidación de los ácidos grasos, hay disregulación en la cetogénesis, alteraciones en la glucogenólisis y gluconeogénesis, y hay una utilización selectiva de los aminoácidos aromáticos en el hígado y de cadena ramificada en el músculo. Y esto es una relación que está alterada, y de ahí el fundamento en cuanto a terapias directamente a aminoácidos de cadena ramificada. Tenemos un recambio proteico incrementado, y es un recambio proteico incrementado que si yo no le doy el aporte hiperproteico que necesita el paciente, nunca lo voy a alcanzar. Y este estado hiperproteico incrementado no es lo mismo en el paciente con sepsis, en el paciente con encefalopatía, en el paciente con falla renal. Hay pocos o prácticamente nulos estudios de valoración calórica en cada paciente para tener un tratamiento personalizado en cuanto a la dieta. El impacto de estas complicaciones orientadas al impacto proteico nos lleva a que tengamos aminoácidos de cadena ramificada disminuidos. Cuando hay un sangrado de tubo digestivo hay una gran pérdida de isoleucina, y esto condiciona un compromiso en la oxidación de los aminoácidos. La infección y la encefalopatía aumentan la proteólisis y complementan la síntesis de proteínas. Dependiendo del escenario que esté descompensando la hipertensión portal, pueden ver ustedes cómo cambian las condiciones que están involucradas en el catabolismo proteico. Asimismo, tenemos mecanismos moleculares que estamos empezando a entender y que son poco estudiados, como puede ser el rol de la miostatina, el factor de crecimiento transformante beta, la identificación y regulación de los receptores mTOR, las MAP-sinasas, el sensor de leucina y la autofagia muscular incrementada en estos pacientes. Y si nos vamos a fondo en esta fibra muscular que está infiltrada, que puede tener grasa o que está realmente consumida, tenemos la infiltración grasa y tejido conectivo a nivel muscular, disminución en la principal fibra, que es la contráctil, que es la fibra muscular tipo 2, acumulación de núcleos internos, desarreglos de miofilamentos, proliferación del retículo sarcoplásmico y sistemas tubulares, acumulación de lipofuscina enemalina y disminución en las unidades motoras. Es un paciente no solamente con el apartado de desnutrición, no solamente con el apartado de miostatosis, sino aparte con una estructura musculo-ósea alterada y débil. Y podemos resumir, por lo tanto, que los pacientes con cirrosis que tienen disfunción hepatocelular, que tienen cortos circuitos espontáneos debido a esta circulación colateral que generan los pacientes, aunado a la hiperamonemia como un condicionante permanente del paciente con daño hepático, nos lleva a la disminución en la concentración de aminoácidos de cadena ramificada, y esto a la disminución en la síntesis de proteína, y esto perpetúa la desnutrición o la sarcopenia. El siguiente apartado es tener las definiciones. ¿Cuáles son las definiciones más cercanas a lo que realmente podemos tener? Sarcopenia, condición caracterizada por pérdida de la masa muscular y la fuerza muscular. Eso es muy homogéneo, es muy ambiguo. Caquexia, síndrome multifactorial caracterizado por una severa pérdida de masa muscular, grasa y peso, con un incremento en el catabolismo proteico por las enfermedades de base. Como que al paciente global con daño hepático, esta es más asentada, mientras que esta sería el extremo en cuanto al porcentaje que podemos cuantificar de pérdida muscular. Pero tenemos otro escenario que es la precaquexia, es donde podemos nosotros incidir y es donde debemos tener una incidencia más temprana para evitar la progresión, y es la presencia de los siguientes: enfermedad crónica de base, con pérdida no intencional de menos del 5% del peso corporal en los últimos 6 meses, con respuesta inflamatoria crónica o recurrente, anorexia o síntomas asociados a la anorexia. Si ustedes de entrada nada más ponen paciente con cirrosis, estos dos van de la mano. Entonces no es difícil que tengamos que pensar tempranamente, aunque el paciente no muestre síntomas, en involucrarnos y tempranamente detectar estos estadios. ¿Y por qué tanto hincapié en esta situación? Porque van a ver ustedes las siguientes diapositivas el impacto que tiene la desnutrición en el paciente con daño hepático. Consecuencias de la sarcopenia. Tiene un impacto directo en la calidad de vida, tiene un impacto directo en la sobrevida post-trasplante, son pacientes con mayor riesgo de infecciones, pacientes con precaquexia, caquexia o sarcopenia que son sometidos a cirugía tienen complicaciones quirúrgicas importantes, incremento en las complicaciones como son la citis, la encefalopatía, y aumento en las cifras de presión portal, y son sujetos propensos a tener mayor caídas. Si nos vamos a un escenario un poquito más abajo que la caquexia, pues prácticamente son las mismas: incremento en la morbi-mortalidad, incremento en el estado inflamatorio. Ya tiene mucho fundamento todo lo que en la mañana platicaba el doctor Arroyo. Desde algún lado tiene que salir ese tono inflamatorio persistente que cuando viene el insulto, dígase infeccioso, dígase falla renal, el paciente se descompensa, pero todo parte muy probablemente también, independientemente de la microbiota, del estado nutricional basal con el cual el paciente llega a ese detonante o ese insulto agudo que pueda presentar.
Hay un incremento en la proteólisis muscular y hay un adecuado metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Estos estudios del 2006 de Busner, en el cual dividía a los pacientes en bien nutridos, moderadamente desnutridos y severamente desnutridos, vean cómo separaban las curvas de supervivencia. Los pacientes con mayor desnutrición son aquellos que tenían un incremento mayor en la mortalidad, y cuando los iban a los porcentajes de odds ratio, tenían el paciente moderadamente desnutrido 2.2 veces más riesgo de mortalidad y el severamente desnutrido 5.2 veces mayor riesgo de mortalidad. Estudios del departamento también dan la tarea de ver la malnutrición como un predictor a futuro de una descompensación, y en un seguimiento de 50 meses, los pacientes con desnutrición, este estudio establecido por ángulo de fase que explicaremos más adelante, 39% de presentar encefalopatía contra el 18% de aquellos que no están desnutridos. Y el fundamento es muy lógico. El segundo lugar de detoxificación del amonio es el músculo, y con un hígado dañado, con un músculo no capaz o no con síntesis proteica de nuevo, no hay forma de tener un buffer de detoxificación alterna del amonio. De igual manera, el doctor Montaño Loza vio lo que era la sarcopenia y la mortalidad en los pacientes con cirrosis hepática, 112 pacientes en lista de trasplantes seguidos, y al dividir los pacientes que tenían no sarcopenia contra sarcopenia, la mortalidad era mucho mayor. Estamos hablando de mortalidad del 50% contra mortalidad no más allá del 20-30%. Y al tener el multivariado, teniendo en cuenta el MEL, el CHA y el sodio, la sarcopenia es un riesgo independiente de presentar mortalidad de 2.2 veces más que aquellos que no. De igual manera, si nos vamos al grupo de pacientes con hepatocarcinoma, y aparte tienen este componente de desnutrición importante, los pacientes con sarcopenia y hepatocarcinoma tienen un impacto negativo en cuanto a la sobrevida comparado con aquellos pacientes con hepatocarcinoma sin estar desnutridos. De cara a una entidad que puede ser la fase terminal de la enfermedad, llegando con una condición metabólica a una condición de nutrición mejor, el impacto es más favorable. Y más allá, si ese paciente todavía es candidato a tener trasplante, no lo mismo que llegue bien nutrido y alcance la lista de trasplante, a que llegue desnutrido y se salga de la lista de trasplante por progresión o por mortalidad. De igual manera, aquí tienen ustedes las curvas de supervivencia también del doctor Montaño Loza. Los pacientes con cirrosis hepática sin sarcopenia sobreviven al 90%, con sarcopenia 71%. Cuando ustedes ven las curvas, son curvas que se separan definitivamente el tener o no tener esta presencia de condición de desnutrición. De igual manera, otro estudio de la doctora Puneta Tando, que es del mismo grupo de Edmonton, el tener un paciente en lista de espera seguido a 1, 2 y 3 años sin sarcopenia contra sarcopenia, porcentajes de sobrevida totalmente diferentes y con curvas que se alcanzan a separar al término de 3 años de una sobrevida del 70% contra una sobrevida no más allá del 50%. Y cuando tratan de introducir el MEL, ¿qué tanto es la sarcopenia y qué tanto ya es la fase progresiva del daño hepático establecida por el MEL? Impacta solamente en estos puntos. Cuando el MEL está por arriba de 15 y está sarcopénico, o el MEL está por abajo de 15 y está sarcopénico, aquí la sarcopenia es cuando tiene más peso para decir, aguas, trátame a este paciente porque va a impactar en su mortalidad. El paciente que definitivamente ya está fuera de todo abordaje es el que tiene daño hepático importante y aparte no está con la sarcopenia tan evidente. Y si nos vamos a estos riesgos relativos de pacientes midiendo el área de psoas, es una lista de 192 pacientes seguidos del 2002 al 2008, y donde se veía que el paciente con un compromiso mayor de desnutrición establecido por el área en centímetros cuadrados del área del psoas tiene un riesgo relativo de 6.6 contra aquel paciente que está mejor nutrido. Vámonos quizá a lo más importante de la plática, y es cómo puedo yo diagnosticar estos pacientes. No es fácil diagnosticar desnutrición en el paciente con daño hepático. Hay múltiples definiciones, hay múltiples prevalencias, pero el punto es cuál es el mejor método. ¿Cómo medir la sarcopenia? La medición nutricional es complicada, son pacientes con ascitis, son pacientes con sobrecarga de volumen, las concentraciones de sodio son diferentes, los cambios en los aminoácidos plasmáticos, las alteraciones musculares. El diagnóstico de sarcopenia incluye dos criterios: disminución de la masa muscular por arriba de 2 desviaciones estándar o una marcha lenta de menos de 0.8 metros por segundo, una prueba caminata de 4 metros. Quizá lo más estandarizado hasta el momento es la tomografía computada, en donde tienen ustedes estos 4 diagramas donde tenemos pacientes con sarcopenia, pacientes sin sarcopenia, con rangos ya establecidos para hombres y mujeres de menos de 38.5 Hz por centímetros cuadrados y en mujeres de 52.4. Todo esto en medición de lo que es el tejido muscular circundante a la vértebra L3.
La interpretación de estas tomografías toma en cuenta lo que es el músculo esquelético, el tejido adiposo visceral y el tejido subcutáneo. Y nos establecen, dependiendo aquí, vean ustedes esta imagen, en un área programada o estimada de 50 centímetros, en el paciente sin sarcopenia un área estimada de 71 centímetros, es evidente que aquí está mucho más consumido que acá. Este es de 47 centímetros contra este que es de 59, es un paciente con hepatocarcinoma. Entonces la tomografía es un método muy adecuado, el punto es la radiación a la cual constantemente estoy sometiendo a mi paciente para determinar sarcopenia a través de este método, que hasta el momento parece ser el estándar a expensas de los nuevos métodos que vi. Y todos estos métodos de evaluación nutricional, el problema es que muchos subestiman, otros sobreestiman y otros son los que pueden encontrar el justo medio, sobre todo en los pacientes descompensados. Subestiman los pliegues tricipitales, las masas corporales, la masa corporal ajustada a CITIS, el análisis convencional de bioimpedancia, la evaluación global subjetiva. Tienden a sobreestimar parámetros bioquímicos como la albúmina, la paralbúmina, la transferrina, los linfocitos. La dinamometría puede ser un método, el punto es que el paciente con alteraciones conductuales con encefalopatía de 2, 3 adelante no hay forma de que lo haga, y análisis vectorial de impedancia bioeléctrica parece emerger como una buena opción en pacientes con descompensación. En este estudio de Ruiz-Margain ven cómo los pacientes divididos por estadio Child, comparando todos estos métodos y utilizando el análisis vectorial comparado contra los métodos convencionales aún en Child nos permite detectar desnutrición en el 47% comparado contra valores muy por abajo de los métodos convencionales. Y creo que esto es lo que tenemos que empezar a entender. La detección temprana con el método adecuado nos permite una modificación de la historia natural en cuanto a esta enfermedad. El análisis convencional de impedancia bioeléctrica es a través de la impedancia donde se obtiene la masa grasa, la masa libre de grasa, la masa magra, la masa celular y los líquidos corporales mediante ecuaciones de predicción. Los supuestos básicos para el desarrollo de estas ecuaciones son la forma del cuerpo, la longitud y el grado de hidratación, donde tenemos que es un método sencillo, no invasivo, poco costoso. Se puede realizar en la cama del paciente, se obtiene una corriente a través de los tejidos alterna con 50 kHz, donde se analiza resistencia y reactancia y a través de estos dos parámetros podemos obtener el ángulo de fase. Y el ángulo de fase en pacientes compensados puede ser una muy buena herramienta, ya que esto nos traduce un marcador nutricional pronóstico, refleja la integridad de la membrana celular, nos permite evaluar el estado nutricional de inflamación y el punto de corte establecido para la población mexicana es de menos de 4.9. Estos son estudios ya publicados donde tenemos 249 pacientes cirróticos seguidos por 48 meses, seguimiento bioquímico, nutricional y progresión de la enfermedad, donde se dio la tarea de ver si este punto de corte precisamente me permitía predecir o separar las curvas de sobrevivencia. Se encontró que había una mayor mortalidad, incluso en el grupo compensado con una P significativa y un riesgo de 2.1 veces más de mortalidad. Cuando ustedes ven las gráficas, en pacientes compensados, repito, un Child-Pugh por abajo de 7 o un MEL por abajo de 14, el paciente que tiene un ángulo de fase por arriba de 4.9, que es un paciente bien nutrido, no tiene nada que ver con el paciente que tiene un ángulo de fase por abajo de 4.9, con meses de seguimiento a 24. Estamos hablando aquí de 50 contra no más allá del 25, al igual que en el MEL score. Si esto lo extrapolamos al paciente descompensado con un puntaje de Child-Pugh arriba de 7 y un MEL arriba de 7, se pierde. Entonces el ángulo de fase quizá encuentre su justo término en paciente compensado. De igual manera, desnutrición y mortalidad es un marcador nutricional temprano y la desnutrición influye como pronóstico en otras complicaciones de la cirrosis hepática. Vámonos al grupo que finalmente es el que más tenemos en la consulta. ¿Cómo puedo yo analizar a ese paciente que se sale de este análisis temprano en cuanto a biomarcador? Y este es el análisis vectorial. Este es un paciente con un ángulo de fase igual, 54 años, 56 años, ángulo de fase 4, ángulo de fase 4, pero está descompensado. No lo mismo este punto en el vector a este punto en el vector. ¿Y qué traduce esto que están viendo ustedes? Esto traduce sobrecarga hídrica y esto traduce deshidratación. Y esto es extraído de lo que fueron los estudios iniciales de análisis vectorial en pacientes con nefropatía. Y esto ya está extrapolado a pacientes con cirrótico y próximo a estandarizarlo, donde ustedes pueden ver, dependiendo de la elipse, donde caiga ese punto que ustedes han identificado, un paciente que puede tener edema, un paciente que puede tener obesidad, un paciente que es de estructura atlética bien nutrido y un paciente que está desgado o está desnutrido. Y nos permite objetivamente estar viendo cómo el vector se va moviendo a esta elipse central, que es donde tenemos que centrar nuestro objetivo en cuanto al tratamiento. Esto ya es para los pacientes cirróticos. Vean ustedes cómo esta línea es lo que va a determinar la caquexia. Aquí lo que es caquexia y sobrehidratación, y así esta línea lo que es la sobrehidratación. Es una manera objetiva importante de ver. Y de igual manera aquí, estudios de Ruiz-Margain, vean ustedes cómo
comparando Child A contra Child B, estos son mujeres contra hombres. Vean ustedes cómo las elipses del A tienden a ser más hacia la zona verde que queremos. El Child B ya es un paciente que tiene que estar con más sobrehidratación celular y el Child C es un paciente francamente desnutrido con hidratación. Los hombres de igual manera, las elipses se parecen separar bastante bien. Y entonces, repito, esto es una medición objetiva de seguir a los pacientes en el tiempo. Y si esto lo traducimos a escenarios de la vida diaria, un paciente con encefalopatía, ven ustedes este paciente llegó así, en el evento agudo de la encefalopatía, y se corrige. Este otro llegó acá y se vino hasta acá. Y nadie les toma una valoración nutricional al egreso de lo que estoy viendo objetivamente, que es una variación inicial totalmente diferente a cómo se va. Este paciente llegó bien y se va totalmente hidratado, hinchado y sobrehidratado y desnutrido. Las infecciones no están exentas en estos pacientes y vean ustedes cómo se mueven los vectores. Al ingreso, al egreso, al ingreso, al egreso, de pacientes que nadie hace la corrección nutricional en virtud del evento que presenta. Paracentesis de igual manera, ven ustedes cómo cambian. Y por último nos vamos a lo que son los focos de tratamiento, en donde tenemos que alternar la ingesta de la vía oral, añadir suplementos nutricionales, el conteo de calorías cada 2 o 3 días para ir haciendo los ajustes, los multivitamínicos, la restricción de líquidos en el caso de presentar hiponatremia, considerar la calorimetría indirecta en estos pacientes, considerar el DEXA para ver la densidad mineral ósea, y si la ingesta es debajo de 30-40 kilocalorías y la proteína por abajo de 1.2 a 1.5, empezar la nutrición parenteral. Todo esto nos lleva a conceptos generales que tenemos que optimizar la utilización de proteínas, tenemos que tener un foco a disminuir la miostatina y la resistencia a estos receptores mTOR, así como un incremento en la síntesis proteica, que no siempre va seguido de un incremento importante en el anabolismo muscular. Esto es lento, por lo tanto la detección más temprana nos permitirá más temprano llegar a nuestro objetivo. Terapias a futuro, células satélites, antagonistas de biostatina, modulación de la autofagia, modulación de las vías proteolíticas y regulación molecular de las proteínas musculares. Y esto nos lleva a tener el músculo como un foco terapéutico importante con hormona de crecimiento, con factores de crecimiento semejante a la insulina, antagonistas de miostatina, testosterona, aminoácidos de cadena ramificada, ejercicio y dietas hipoproteicas. Y el ejercicio, que no hay que dejarlo de lado porque el ejercicio en pacientes compensado, síntesis proteica de nuevo, independientemente del impacto directo en el gradiente venoso portal. Y esta es la última diapositiva donde el peso de la sarcopenia es tal que Montaño ya lo está proponiendo para que sea parte del MEL. El paciente que se detecte con sarcopenia que tenga que entrar este puntaje para que el MEL lo priorice y sea un paciente candidato a trasplante a la brevedad. ¿Qué podemos concluir? Que la desnutrición es una complicación frecuente, la evaluación nutricional en el cirrótico es compleja, el ángulo de fases y el análisis vectorial representan los métodos más objetivos, la desnutrición conduce a mayor encefalopatía, citis y aumento en mortalidad y tenemos que ir pensando en las nuevas opciones terapéuticas a futuro. Muchas gracias. Doctor Aldo, le invitamos a pasar a la mesa y acompañarnos.